Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, muy complicado lo que tenemos hoy, porque a mí se me ocurrió como siempre, ¿no? Por lo menos en mi historia de estudiante dábamos nada más que Mesopotamia, Egipto, y después ya pasábamos como a los griegos y los romanos. Dije, bueno, vamos a mirar un poco por fuera, ¿no? De este epicentro, que lo tenemos más claro, a ver qué pasó. Y me encontré con varios problemas sobre este abordaje súper interesantes que quiero compartirlos, y que no es solamente que hayan aparecido los extraterrestres, sino que es muy difícil, por un lado, tomar solamente un criterio cronológico, que es un poco el que yo tomé, de pensar qué había pasado con esta edad antigua, situándola entre los 4000 antes de Cristo y el 476, más o menos después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano. Es como una especie de cronología acordada, ¿no? Todos le llamamos a esa etapa la Edad Antigua. Pero cuando nos encontramos con algunas culturas, en realidad nos damos cuenta de que lo cronológico como que no funciona. ¿Por qué? Y es bien interesante. Es porque nosotros, como cultura occidental, estamos acostumbrados a que el cambio es una constante. Y hay otras culturas que de repente pueden haber pasado miles de años repitiendo exactamente lo mismo, porque no está dentro de sus valores el progreso. El progreso o el cambio son de alguna forma valores modernos, ¿no? Que tienen que ver con todos esos, esa confianza en la ciencia, en la tecnología, que empieza a instalarse con la Ilustración a finales del siglo XVIII y que toma su máximo esplendor en el siglo XIX con justamente la era industrial, ¿no? Y el avance realmente de las tecnologías y de la ciencia. Entonces, eh, hay algo ahí que nos complica un poco cuando estamos con otras culturas que no son estas culturas que estamos más acostumbrados a ver. De cualquier manera, quise hacer foco, o sea, nosotros ya hablamos de Egipto, hablamos de Mesopotamia, quise hacer foco un poco en otras culturas que son contemporáneas a estas primeras culturas, y como los fenicios, por ejemplo, que la verdad es que tuvieron mala prensa, son culturas súper interesantes, no porque hayan tenido un imperio, no ni siquiera porque hayan desarrollado un arte propio, sino porque de alguna forma los fenicios que aparecieron entre el 2500 y el 2400, lo que hoy son las costas de Siria y del Líbano, eh, hicieron como de polinizadores de alguna forma de todo el Mediterráneo y más allá. Eh, no constituyeron un imperio político, pero sí constituyeron de alguna forma una especie de imperio comercial. Y fueron después, por los propios negocios que iban haciendo, constituyendo lo que llamaban factorías, es decir, eran ciudades que en realidad funcionaban de forma independiente, pero donde se armaban como núcleos de producción, a veces muy complejos. Por ejemplo, se traía de Egipto el algodón en su forma ya tela, pero natural, pero se blanqueaba en otra ciudad, ¿no? Entonces, crearon como una especie de red súper interesante, obviamente, de influencias. Eh, entonces, digamos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Bueno, ellos produjeron vidrio, por ejemplo, produjeron cerámica, pero sobre todo se basaron en las producciones locales. Y básicamente en eso, ¿no? En el tema de mover grandes cantidades
mercaderías, trigo, especias, seda, marfil, metales preciosos, bueno, algodón, piedras. Ellos comenzaron al principio justamente como con el comercio de objetos preciosos, pero después terminaron, digamos, con lo que hoy llamaríamos commodities, ¿no? O sea, si el negocio les servía, bueno, entonces cargaban determinadas cosas, iban a otro puerto donde las vendían y ahí cargaban algo que este puerto hacía, es realmente apasionante. Entonces, cuando nos encontramos con el arte fenicio, nos encontramos con una variedad de, de materiales y con una variedad también de estilos que tienen que ver con que es un arte justamente comercial, ¿no? Es un arte que estaba hecho para ser vendido. Entonces tenía que responder de alguna forma a los distintos gustos de cada cultura con la que comerciaban. Y a su vez tomaban rasgos de cada una de esas culturas y al llevarlos a otro lado, porque también lo llevaban, de alguna forma ocurría este intercambio de influencias súper interesante. Pero bueno, se han encontrado muchísimos yacimientos, justamente estos rastros de los fenicios. Lo propio entonces fue el tema del vidrio, que fueron maravillosos. Y bueno, acá en el Museo Taranco, que me encantaría un día de estos ir con ustedes, en el Museo Taranco hay una colección realmente maravillosa de vidrios fenicios. Y bueno, pero también manufacturaron cobre, pero como les digo, un poco fue una producción pensada para el gusto de cada uno de sus posibles clientes, ¿verdad? Entonces, eso le da una variedad y de alguna forma una falta de identidad también, o no sé, o su identidad quizás es justamente esta integración de estilos. A partir de este imperio, de alguna forma económico, fundan Biblos y luego fundan Cartago en el norte de África, y esto es más o menos cerca del 825, por ahí antes de Cristo, y va a estar, va a terminar bueno, sitiada y quemada, queda muy poco, pero bueno, hay crónicas, y esto es lo que está a la derecha, es una acuarela, una reconstrucción de cómo sería, ¿no? Porque se habla de que tenía edificios de hasta 6 y 7 pisos de altura, que tenía un sistema de alcantarillado, baños públicos. Eh, lo que sucede, digamos, con esto es que terminan, bueno, disgregados y cayendo a los manos de los romanos, ¿no? Pero básicamente, digamos, estamos hablando como de varios fenómenos, digamos, que ocurren más o menos entre estas fechas, ¿no? Y bueno, les traje un mapa porque me parecía que era como interesante ver. Ahí tenemos la zona de toda esta zona del Mediterráneo, donde tuvimos primeras culturas, pero también en África, también esto que se llamó la civilización del Valle del Indo, bueno, en fin, en América, en los Andes, en Mesoamérica. Es decir, que se dieron una cantidad de movimientos que posiblemente comienzan con emigraciones desde África hacia otros territorios, y bueno, y algunas que realmente son un poco difíciles de entender, digo, cómo se llegó, cuáles pueden haber sido estas travesías, digamos, que de alguna forma fueron llevando, ¿no? Como la presencia humana y también las culturas, pero cuando hablamos ya de civilizaciones, estamos hablando de formas como más complejas de organización, ¿no? Ya no solamente del tener la escritura o no la escritura, sino de relaciones, digamos, muchas veces de clases,
¿no? de formar clases de guerreros, clases de sacerdotes, clases de gobernantes, es decir, ya como vimos también en Mesopotamia y Egipto, formas como de estratificación social, de relacionamientos, digamos, con otros pueblos que son bien diferentes. En realidad vamos a encontrar que hay mucho de originario y también hay culturas que prácticamente no se vincularon con otras, ¿no? Que algunas de esas, que prácticamente hasta el siglo XX permanecieron con sus mismas tradiciones y costumbres, han ayudado un poco, ese estudio antropológico ha ayudado a entender cuáles fueron los procesos más antiguos en otros lugares. Entonces, digamos, por eso no siempre nos sirve pensar solamente en términos cronológicos, sino también de decir, bueno, tenían tales cosas, tales avances, o, por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? El tema de tener una moneda. Y las primeras que fueron eh, las conchas de Cauri, ¿no? Que en realidad, digo, le dan nombre a la porcelana, pero fueron utilizadas desde el año 2000 a.C., y después, bueno, otras formas, ¿no? Conchas de moluscos que perforadas, digamos, se encuentran en todos los continentes, ¿no? Salvo bueno, en Europa y en Australia, aunque en algunas islas cercanas sí se siguen incluso utilizando también como formas simbólicas, o sea, no se usan para todos los intercambios comerciales, sino que se usan para algunos que son eh, simbólicamente importantes, como puede ser la dote que paga un novio por una novia, o el resarcimiento por un asesinato de un familiar. Es decir, se dejan como para, ¿no?, esos intercambios que involucran realmente el honor o, ¿no?, o una compensación como mayor. Pero bueno, acá les puse algunas formas, digamos, que han sido relevadas y que, bueno, que se siguen usando, y otras que han sido encontradas como como en yacimientos arqueológicos. Y vamos a comenzar como por África, y es donde nos encontramos con este primer problema, ¿no? Justamente porque durante mucho tiempo el tema cultural se definió por porque si se tenía una forma de escritura o se tenía determinado sistema de clases o jurisprudencia. Y en realidad Levi-Strauss justamente planteó algo bien interesante, que fue esto de no debe definirse una cultura cualquiera por aquello que se le niega, o sea, lo que no tiene, sino más bien por aquello que se la reconoce como propio, para justificar la atención que se le presta o se le presenta. Me parece que ahí la traducción no estuvo muy bien. Entonces, me parece que es como súper importante, y especialmente en el caso de África, que tenemos como que desandar algunos caminos, ¿no? Para entender y conectar desde otro lugar. Yo recogí un texto de Tricio Escobar que me pareció interesante, porque él dice que de alguna forma hay una manipulación en estas culturas no modernas de la apariencia, ¿no? Pero en realidad esta apariencia no es simplemente por el placer estético, por el placer de la belleza, sino porque de alguna forma la belleza llama la atención sobre otras cosas que se quieren decir, ¿verdad? O sea, la belleza no es por la belleza como valor independiente de lo que está diciéndose, de estas verdades, de estas, ¿no? De dar a conocer cómo funciona básicamente la conexión entre la vida y los ancestros, o entre la vida y los actos que hacemos. ¿No? Que de repente están simbolizados en espíritus, los pasos de la vida, la iniciación, el pertenecer
a determinados grupos. Entonces, esta apariencia que a veces, ¿no? como que a los europeos que exploraron África les pareció como exótica, de alguna forma no es un concepto de belleza como el concepto de belleza occidental que es canónico, ¿no? Que a partir de los griegos tiene como regla, porque en realidad es una belleza que tiene sentido dentro de ese ritual o dentro de ese mundo, digamos, donde se ofrecen, que no es el mundo cotidiano. Los ritos de iniciación, por ejemplo, en África en general no se llevan a cabo dentro de la misma aldea, sino en un bosque, por ejemplo, ¿no? En un bosque cercano, pero no en el ambiente cotidiano. Muchas veces estos ritos además están acompañados de danzas, digamos, de fuego, de una cantidad de elementos que crean un ambiente propicio justamente para sacar a los que están participando de lo cotidiano, ¿no? Entonces, lo que dice Escobar es que esto es lo que abre al concepto, ¿no? Están emplazados en otro lugar, están representando otras cosas. No es mi vecino que se puso una máscara y va a oficiar, sino que en realidad es todo que se conforma como un espacio de transición, de puente entre lo sagrado y lo profano, digamos, ¿no? Entonces, ese es el concepto que de alguna forma acompaña a estos objetos y que los hace, digamos, que tengan esta especie de aura, que es bien, bien interesante además, ¿no? Como en realidad no son producidos, por ejemplo, por artistas. No existe la idea del artista profesional. En algunas aldeas, digo, tradicionalmente eran los herreros, a veces, pero el herrero no vive dentro de la aldea, sino que vive fuera, no se casa con cualquiera, su mujer también está imbuida de determinados poderes, digamos, pero viven en un relativo aislamiento, incluso el herrero puede llegar a ser máscaras o objetos para otras aldeas, pero es anónimo. Nadie habla, digamos, ¿no? De qué genio lo que inventó, porque aquí la invención no tiene sentido, digamos, no tiene ese peso que tiene en Occidente y menos tiene el cambio, ¿no? Que es algo que nosotros vimos en Egipto. No es que no puedan alcanzar la expresión naturalista, sino que no quieren, sino que en realidad lo que importa es mucho más la idea de que el copiar la apariencia que es efímera, que cambia de las cosas. Esto me parece como súper importante porque nos sitúa como en otro lugar cuando tratamos de entender este arte. Dentro del arte africano, digamos, vamos a pensar, a dejar fuera, ¿no? Como Egipto, vamos a ir como del desierto un poco para abajo, pero en realidad lo que se encontró como más antiguo es justamente estas pinturas del sur de Argelia, que en un lugar absolutamente como aislado de todo, y se encontraron estas pinturas rupestres que serían las más antiguas, son las pinturas de Tassili en el sur de Argelia. Y estas pinturas rupestres es muy interesante porque en realidad fueron primero, las encontraron soldados dentro de una expedición militar, soldados franceses, y bueno, vino la Primera Guerra, entonces eso se quedó ahí como una especie de información eh, que no hubo momento para buscarla. Y luego, en los años 30,
este explorador, que un poco dicen que Indiana Jones se basa en este Henry Lodge, que en realidad no tenía estudios académicos, pero bueno, había sido investigador espontáneo de alguna forma desde muy joven. A sus 30 y pico de años logra hacer un doctorado y consigue los fondos como para hacer unas exploraciones justamente. Estamos en el año 33, basado en estas informaciones de uno de los soldados, que había un oficial que había encontrado estas pinturas rupestres y se encuentra con esta maravilla. Dentro de la maravilla, si ustedes ven, sobre todo a la izquierda, arriba, van a ver que aparecen unas figuras que tienen como unas escafandras. Y aparecen también figuras que tienen como la cabeza más grande, acá a la derecha, ¿verdad? Que están con otros más pequeños. Entonces, digamos, ¿qué es lo que están contando? ¿Qué se está contando acá? Bueno, esto es lo que da lugar a estas teorías, digamos, un poco de que puede haber habido seres como de otro planeta, pero en realidad sí están hablando de deidades, ¿no? Justamente como de esta relación, digamos, ¿no? Entre grande y pequeño, entre cierta sumisión también, ¿no? Ante un ser superior. Esto pasaba más o menos del 7500, el 8000 antes de Cristo, y en realidad la zona del Sahara era una zona fértil. Después se fue convirtiendo en desértica y justamente es muy posible, digo, que parte de estas figuras cuenten justamente esas etapas, digamos, de hambruna ¿no? de peligro, digamos, por la desertificación, que finalmente convierte a toda esa zona en una zona donde no sucede nada. Pero si nos vamos un poco hacia otros, teniendo en cuenta modestamente que esto es un continente, hay algunas características que son en común, ¿no? En general, y que van más allá de lo formal, eh, de lo abstracto o de lo naturalista que sea este arte, y es justamente esto de considerar que cada forma, de alguna forma, tiene como una fuerza vital, y que cada parte incluso de nuestro cuerpo tiene una fuerza vital. La fuerza vital en el cuerpo generalmente está ubicada en la cabeza, ¿no? Es como el centro. Por eso muchas de estas esculturas de distintas culturas africanas, vamos a ver que tienen la cabeza hipertrofiada y que después tienen, por ejemplo, las piernas súper cortitas, ¿no? Porque, bueno, la cabeza es muy importante. O vamos a encontrar también el tema de las máscaras que son, digamos, faciales, ¿no? Lo importante que es todo lo que pasa en la cabeza. Y de alguna forma lo que hay es como esa idea de que son parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que importa no es hablar de esa naturaleza, sino justamente de lo que no vemos en esa naturaleza. Lo que puede ser eso, del peso de nuestros ancestros, ¿no? Esos diálogos que son propiciatorios de la buena cosecha o, ¿no? de la buena casa. Todo eso en realidad es lo que no se ve, ¿no? Y a eso es justamente lo que se trata como de llegar mediante estas esculturas, mediante estos templos, ¿no? Como ese otro relacionamiento que es distinto, que no es operar sobre, sino con, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, la ciudad más
más antigua que se ha encontrado es esta que se llama Gran Zimbabue, que es una ciudad que no se ha terminado todavía de, de, de explorar. Y bueno, se cree que tienen un área grande de 7 por 22 kilómetros cuadrados y pudo haber albergado hasta unas 18.000 personas. Es una de las construcciones, digamos, como más grandes. Pero en realidad, más que la arquitectura, porque bueno, mucha fue hecha en adobe, entonces no ha llegado hasta nuestros días, esta antigua. Hay como dos manifestaciones que son muy importantes. Una es justamente las estatuas, ¿no? Son símbolos que encarnan de alguna forma a los antepasados y comunican su fuerza, ¿no? Al colectivo. Tienen un hieratismo que no es también por falta de habilidad, sino porque son justamente seres sagrados, y los seres sagrados no andan moviéndose y bailoteando, ¿no? Sino que ellos contienen esa fuerza vital que nos la van a transmitir. De alguna forma, muchas de estas son también relicarios, porque a veces se mezcla o guardan adentro, esto era una costumbre también, lo de guardar cenizas o huesos de los antepasados, en especial del cráneo, ¿verdad? Dentro de estas figuras que pasan a funcionar como un relicario y que funcionan también como amuletos, ¿no? Se cuelgan, o se llevan consigo o están dentro de un altar doméstico. Y acá tenemos como varias formas que son de distintas culturas dentro de África y que muestran como, si vemos, como características ligeramente distintas, ¿verdad? Del tema de las proporciones, de cómo se maneja el volumen, de la estilización, de la forma más geométrica o más orgánica de cada una. Entonces nos vamos a encontrar, digamos, como con una gran variedad, con algunas cosas en común, ¿no? Que es esto, justamente, que tiene que ver con, digamos, que hay un afán, digamos, que es en común de considerar que estas figuras, digamos, no son obras en sí mismas que tengan cierto valor, incluso muchas de ellas se destruían, están hechas en madera, a veces tienen incrustaciones como estas de incrustaciones de metal, pero muchas veces se hacen simplemente de madera o de cortezas y después se destruyen después del ritual, ¿no? Entonces, y dentro de esto, las cabezas, dentro de las esculturas, tienen justamente dentro del arte fan, que es uno de los más importantes, son como muy especiales, ¿no? Y tienen distintos tipos que tienen que ver justamente con los peinados que tienen, con los accesorios que tienen, y ahí se diferencian bastante. Esta máscara que está sobre la izquierda es una máscara que tiene que ver justamente con una cofradía, es decir, con una sociedad secreta, ¿no? Que justamente la previeron, obviamente, en 1910, pero justamente eran como las máscaras que se colocaban los participantes, digamos, de esta sociedad, que eran para perseguir a los malhechores, ¿no? De alguna forma, ellos hacían como esta ceremonia, digamos, para iniciar a los nuevos miembros y para hacer justicia, ¿no? Con estas máscaras que estaban recubiertas de caolín. Caolín es ese mineral muy blanco que bueno, fue parte de la porcelana, ¿no? en China,
y podían tener con hasta 1 metro de largo, ¿no? Es decir, daban realmente un cambio de apariencia muy importante. Y dentro de las máscaras se distinguen además tipos distintos que tienen que ver justamente con sus funciones. Hay que recordar que el blanco en África es, como en Japón, es un color de duelo, no es, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, en otra sociedad, esta Nontang, que representa el espíritu de los muertos, ¿no? Como una mujer blanca que visita a los miembros de los clanes, es una máscara que justamente está también pintada de blanco, ¿no? En realidad también sirve, tiene un poder mágico que justamente de localizar a los brujos que están haciendo abuso de los poderes que tienen y están haciendo ¿no? como mal uso de lo espiritual. Pero también se utilizan en fiestas, en funerales, incluso cuando se toman decisiones importantes en las comunidades, ¿no? Es como una forma, digamos, que puede tener distintos significados dependiendo también del momento en que se use, ¿no? Puede ser justamente esto como eh, de duelo o capaz que es una visita didáctica, ¿no? Que los muertos vienen a decir algo que se debe saber, pero también es como una especie de piedra de toque, ¿no? Para los que mienten. Es bien, bien interesante, ¿no? Y bueno, yo dejé un poco por fuera, porque en realidad es como posterior, entonces tuve muchas dudas. Si recuerdan, nosotros hablamos sobre los bronces de Benín, en lo que hoy es Nigeria, y decía, bueno, ¿lo dejo o no lo dejo? ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad vamos a volver a hablar de arte africano, y que justamente estos bronces, como la estatua de bronce de la reina Bamú, que es de lo más antiguo que se conoce del reino de Benín, son expresiones que coinciden con la etapa del Renacimiento europeo, siglos XIV, XV. Entonces, en realidad, lo voy a dejar un poco por fuera. Me pareció interesante, si bien decir, sí, esto existe, se dio con posterioridad a esta etapa de la antigüedad, que era la que quería centrarnos hoy. Cuando llegan a Europa, va a llegar todo junto. Entonces ahí dije, bueno, sí, no, tengo que hablar de los bronces de Benín también. ¿Por qué? Porque es como importante entender eh, que todas estas culturas que de alguna forma entraron en relación, bueno, con vínculos de coloniaje, de esclavitud con los europeos, con los portugueses, con los españoles, con los franceses, después los belgas, los ingleses. En realidad, cuando llegaron a Europa, llegaron como una especie de conjunto, ¿no? Indistinto, no importa dónde venía, no importaba cuándo había sido hecho. Pero es importante pensar que, por ejemplo, antes de tener los bronces de Benín, entre el 500 a.C. y el 300, hubo una cultura anterior, que es la cultura de Enoch. Quizás no sabemos por qué desapareció, pero es una cultura súper interesante en cuanto justamente a su escultura. El, el de la derecha, el que está con fondo negro, justamente se llama El Pensador, ¿no? Pero digo, acá vemos como que hay otro trabajo sobre el cuerpo, otras actitudes corporales, y bueno, posiblemente esto después haya dado lugar también, pues se encuentran como recursos decorativos que haya dado lugar a estos cambios, digamos, que después nosotros vamos a ver en los bronces de Benín. Y para cerrar un poco con África, les quiero recomendar esta película que está en YouTube,
que se llama Las estatuas mueren también, que es de Chris Marker y Resné, que justamente habla de este fenómeno, digamos, de las esculturas sacadas fuera de su contexto, y qué pasa cuando están en los museos. O sea, así como hay cosas que solamente se pueden dar, ¿verdad? Poderes de estas máscaras, de estas estatuas que se dan dentro del contexto de la ceremonia, dentro del contexto del ambiente. ¿Qué pasa cuando ellas son aisladas y son sacadas de ese contexto y colocadas en otro contexto? Digo, obviamente el arte africano fue considerado un arte primitivo, ¿no? Estamos hablando sobre todo del siglo XIX y también principios del XX, ¿no? Justamente cuando, bueno, después vamos a ver, pero cuando Picasso va a ver las esculturas africanas, las va a ver al Museo del Hombre, y el Museo del Hombre era un museo de etnografía, no era un museo de arte. O sea, estaba esa idea de que esto no era arte, sino que era una expresión, digamos, primitiva de pueblos que estaban todavía sin desarrollarse, lo que nos plantea de alguna forma esto, ¿no? Bueno, hay una sola forma de mirar las cosas o hay varias. ¿Y qué pasa entonces cuando estos objetos justamente son sacados de su contexto? Así que bueno, les recomiendo esta película que ya les digo que la pueden encontrar en YouTube. Y vamos a pasar al arte mesoamericano y sudamericano, que se desarrolló entre el año 3000 a.C. y lo vamos a tomar hasta el año 500. Con lo cual hay algunas culturas que nos van a quedar fuera. Vamos a ver básicamente desde el 5000, que vendría a ser la etapa de la domesticación del maíz, hasta lo que se llama el preclásico medio, que serían el siglo XII al cuarto antes de Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que me gustaría como llevar un poco esto en paralelo a lo que va a suceder también con Grecia, y, y bueno, con todas las otras culturas, ¿no? Mediterráneas, Creta, Micenas. Entonces me pareció como, bueno, vamos a mirar esta parte nada más, que no es quizás la más espléndida del arte mesoamericano, que es lo que se llama, al que se dio en estas culturas de Centroamérica y México, y que en realidad acá les traje así como algo muy básico que encontré. Los mayas van a estar activos desde el 2000 antes de Cristo al 1697 después de Cristo. Los aztecas del 1100 al 1521 después de Cristo. O sea, estamos 1100, estamos en plena Edad Media Europea, y lo mismo va a suceder con los incas. Entonces, hoy no vamos a hablar de aztecas ni de incas, sino que vamos a hablar de estas primeras civilizaciones. Por ejemplo, en Perú, que esto fue una ciudad sagrada, se llama el Caral, está en el norte centro, o norte chico, y en realidad fue estudiada a partir de 1997 y se desarrolló entre el 3700 y el 1800 antes de Cristo. Fíjense, con, ¿no?, pirámides, centro de ofrendas, y lo que me llamó muchísimo la atención, estos bancos, quizás son bancos, que están hechos de vértebras de ballenas azules, ahuecadas. Entonces estamos ante una civilización, digo, como que construyó una ciudad sagrada que tenía sus templos, que tenía sus conjuntos arquitectónicos grandes, que tenía además la gran sabiduría de estar fuera de las inundaciones. O sea, esto de la construcción, donde se emplazó
y de la construcción en altura justamente impedía que cuando los ríos crecían, que tuvieran inundaciones y aluviones. Fue esta arqueóloga Ruth Shady, que nacida en 1946, quien comenzó a estudiar esto y bueno, es como la tarea de su vida, ¿no? Esta cultura caral. Y dentro de la cultura caral hay cosas muy increíbles. Por ejemplo, acá, si ven estas especies de bolsas que tienen, que están como, ¿no? que tienen como una red alrededor, estos se llaman shikras. Estos se encontraron como base metido dentro de las construcciones, y lo que tenían era la capacidad de hacer que la estructura edilicia fuera flexible en el caso de un sismo, que se da mucho, ¿no? Es decir, que con un movimiento de tierra, estas como bolsas ayudaban a que la estructura no se cayera, se pudiera reacomodar de alguna forma. Se encontraron estas estatuillas que son maravillosas, ¿no? Pintadas, bueno, hay femeninas, hay masculinas. A mí me fascinaron estas caras, ¿no? Como las de abajo, me parecen de una expresividad brutal. Y en ese friso, esos, no sabemos si son niños, pero sí es un relato, digamos, de una hambruna, ¿no? Es decir, ellos desarrollaron como una sociedad que, bueno, también tuvo textiles, que tenía esto del ojo de Dios. Vieron que a veces los niños hacen en la escuela todavía estos dos palitos y cultivaron el algodón, tejieron juncos, realmente como que llegaron, ¿no? a un desarrollo muy importante, pero además tuvieron el tema de la alimentación, de pensar la alimentación, de guardar y de tratar de no pasar hambruna justamente. Pero bueno, parece que en algún momento todos estos cálculos fallaron o no sé, o no dio lo que estaba guardado, y entonces se pasaron periodos justamente de mucha hambre. Pero bueno, vamos a salir acá un poco de esta primera ciudad de Caral y vamos a irnos a otro territorio que es justamente el de los Olmecas, que lo vimos un poco cuando vimos la exposición que se estaba en París, ¿verdad? Justamente sobre los Olmecas, que es un periodo que se llama preclásico, que se da cerca del 900 antes de Cristo, y que tiene como varios yacimientos como muy importantes, que son Las Ventas, San Lorenzo, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes. O sea, es una pequeña zona donde se dio esta cultura de la que no sabemos mucho, porque no dejaron escritura, porque se extinguió, pero dejó un arte realmente maravilloso, ¿no? El Señor de las Limas es que bueno, posiblemente tenga el cuerpo de un joven en las manos, o los gemelos, no sabemos exactamente cuáles eran estos mitos, porque, como les decía, esta es una cultura que además después se disgrega y se integra a otras, pero realmente llegaron a un nivel impresionante de representación, ¿no? Estas cabezas colosales que se encontraron en San Lorenzo, bueno, tenemos también una copia en el Museo de Historia del Arte. Son también, no sabemos exactamente si estaban representando a dioses o a reyes, a príncipes, pero sin duda que hubo un desarrollo muy grande de la estatuaria,
que pudieron mover además estas piedras, que no eran del lugar, sino que venían de muy lejos, tanto de esta estatuaria, tanto colosal como pequeña, ¿no? O sea, trabajaron como en distintos formatos, dejándonos estos, además estos rostros, ¿no? Como muy expresivos del dolor o de la, de la concentración. Se llama el luchador, que tiene los brazos, ¿no? Puestos así, y estas máscaras, ¿no? Impresionantes que bueno, son, todavía nos fascinan, ¿no? Y vamos a asistir dentro de dentro de esta etapa, si la miramos así cronológicamente, también al comienzo de la cultura maya, que va a ser una cultura sumamente importante, que va a ser una de las civilizaciones, digamos, más complejas, ¿no? Llegó a tener 19 millones de personas que idearon un sistema de escritura ya en el año 700 a.C. y crearon un calendario solar sobre piedras. De los primeros yacimientos que se han encontrado está el Aguada Fénix, está en Tabasco, y está básicamente todo enterrado, ¿no? Está oculto bajo tierra, y todavía está también en proceso de exploración. Y tenemos este periodo entonces preclásico que se llama, que sería el que entraría dentro de esta primera parte como de la civilización. Y dentro de este periodo, quizás el yacimiento más importante es que está en Chiapas, de Izapa, que en realidad no se sabe exactamente si fueron mayas o si quizás había un encuentro con mayas y Misesoque, pero que dio lugar a ¿no? Estas estelas maravillosas. Estos son calcos, ¿no? El tema de los calcos es que nos hace posible ver con más definición los dibujos que de repente la fotografía. Y acá en realidad voy a hacer una discusión porque justamente cuando les hablé del lote, hay todo un tema, ¿no? con estas búsquedas arqueológicas, y bueno, la de lote en los años 30 también rompió mucho, ¿no? También dañó mucho lo que estaba intentando justamente contarle al mundo que había descubierto, porque al hacer los calcos, a veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si no se hacen de determinada manera, se dañan las pinturas, y eso fue lo que pasó tanto en los años 30, después toda esa expedición del Sahara, obviamente por la Segunda Guerra Mundial se para, pero después en los 70 también, cuando se retoma ese estudio, también se vuelve a dañar. Entonces es como que siempre estamos como, ¿no? Como navegando en esto de la técnica también, y bueno, y de los cuidados para que más vale ni buscar, ¿no? O parar en algún punto hasta que no se tengan todas las certezas de que se va a poder ver, ¿no? Y conocer sin destruir otro vestigio. Y esto es realmente bien complicado. Pero dentro de este periodo tenemos nada menos que Teotihuacán, ay, qué horrible que lo digo, que significa nada menos que el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Esto me pareció bellísimo, ¿no? Qué manera de hablar de la espiritualidad. Digamos, está la pirámide de la luna, y estamos entre los siglos IV al II después de Cristo. Es un preclásico como tardío, ¿no? También tenemos otras construcciones, como esta pirámide circular que la tenemos acá, de Cuiculco, que está datada entre el 850 al 650 a.C., pero posiblemente fue ocupada antes, es decir, que son procesos, ¿no? Que pudieron llevar muchos años. Bueno,
y donde son obviamente lugares que son lugares, son templos, ¿no? No son, no son lugares de habitación, sino que justamente son lugares sagrados, por eso el nombre. Y en Bolivia vamos a encontrar también, por ejemplo, esta cultura que se llama chiripa, que empezó en el siglo XIV antes de Cristo y llegó hasta los primeros años de la era después de Cristo. Y esta cultura justamente es una cultura, también vieron cómo se parecen estas figuritas a las que vimos antes, ¿no? Puede haber sido coetánea de la cultura de Tianahuaco, y bueno, va justamente a tener como vínculos, pero en realidad muchas veces es posible que estas culturas no tuvieran como demasiados vínculos, ¿no? Ahí hay algo como más difícil de saber, ¿no? En estas culturas andinas, sí, cómo fueron los vínculos y qué tuvieron. No siempre se encuentran fácilmente como los vestigios de intercambios con otros pueblos en estos años. Después va a ser distinto en los periodos posteriores. Tenemos esta otra cultura, Guanacarán, en Bolivia, 2500 al 2200 después de Cristo. Esta cultura fueron muy importantes, el tema de los camélidos, de las llamas, las representaron muchísimo y con qué gracia, en la cerámica, en la piedra, y bueno, también aparentemente las domesticaron y fueron los que comenzaron el consumo de su carne. Y yéndonos al norte, vamos a ver que en América del Norte todo el tema, digamos, no hubo civilizaciones importantes y recién cerca de 1700 encontramos cuencos ¿no? Y como también tejidos, acá es de 1820, es decir que vamos a estar como bastante después de esta era, por lo tanto no vamos a hablar ahora del arte nativo americano, que es bellísimo, pero que se desarrolla bastante después. Sí vamos a hablar del arte taíno. El arte taíno es un arte que en realidad es una cultura, digamos, que se desarrolla todo entre Cuba, Dominicana, Haití, en las islas que están cerca, porque los taínos fueron un pueblo de navegantes y tienen dejaron como también, ¿no? Como una cantidad de bellísimas obras, ¿no? Como también con un desarrollo bastante largo, y tuvieron un final espantoso porque en realidad los taínos eran súper pacíficos, y cuando llega la conquista, de alguna forma hacen una resistencia pacífica, no reproduciéndose, y bueno, y así se extinguen. Pero justamente ahí en Dominicana, en donde yo voy a dar clase en Alto de Chabón, hay un museo, y ahí fue la primera vez que vi arte taíno, y me pareció fascinante, ¿no? Como desde una cultura, digamos, que pasa como por el Paleolítico hasta llegar a estas, a estas expresiones, ¿no? Son absolutamente maravillosas. Y justamente encontré que en el 2019, hasta enero de este año, estuvo una exposición de arte taíno, porque es como un arte de las islas, que trabajan una estilización tan interesante, en piedra, en madera, realmente, bueno, pues está todo el tema obviamente de los barcos, pero es fascinante. Esta silla ceremonial, por ejemplo, como articulada, me pareció buenísima. Pero bueno, varias de estas fotografías yo las saqué justamente de esta muestra, de esta exposición. ¿Y qué pasa qué pasa para abajo? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno,
Nosotros tenemos una historia como acá más al sur, digamos, sin civilizaciones, ¿no? Sin estos desarrollos tan importantes, sino grupos que sí tuvieron su arte, pero no tuvieron justamente no tuvieron ciudades y no tuvieron, bueno, como estos desarrollos culturales más complejos, ¿no? Así que algunas cosas de las que nos encontramos, esta placa de piedra, tiene unos 4.600 años, bueno, tenemos las pinturas rupestres en flores, y esta belleza que es el Antropolito de Mercedes, que supuestamente tiene entre 7.000 y 2.000 años antes de Cristo, que se encontró cerca de Mercedes en 1981. Tenemos algo que quedó de la cultura Chanatimbú, cerca del litoral del Paraná y el Uruguay, en el Museo Nueva Palmira, en Colonia. Es decir, a mí, no sé, me pasa que, claro, uno viene de ver todo eso y dice, bueno, cae en lo que Levi Strauss decía, hay que ver lo que tienen y no lo que no tienen, es verdad. Pero bueno, sin duda son culturas que tienen desarrollos bien diferentes, ¿no? Acá tenemos justamente algo de, bueno, puse algo de arte de los araucanos, de los fueguinos, de los guaraníes, de los jíbaros no quise poner las cabezas, pero los jíbaros prácticamente se fueron bueno, exterminados de una manera horrible, pero en realidad hasta la actualidad conservan algunos ritos de esos, ¿no? como originarios. Pero bueno, encontramos como, si ustedes ven, ¿no? Estilizaciones y formas de la escultura muy, muy interesantes también, ¿no? Como estos, a la izquierda, abajo, los suplicantes, por ejemplo, también. Y bueno, nos vamos a salir entonces un poco de nuestra parte de América y nos vamos a ir a lo que se llama Oceanía, ¿no? A Nueva Guinea, Papúa, ese arte, ay, perdón que pensé que iba para ahí y en realidad me fui para otro lado. Perdón, acá me equivoqué yo. Sí, perdón que vamos a hablar de los hebreos. Los hebreos en realidad fueron un pueblo semita, posiblemente salieron justamente de Mesopotamia y eran nómades, vivían en tiendas y tenían un rasgo distintivo que fueron monoteístas. Y justamente entonces su fundación, digamos, ¿no? Después de la emigración, es esa época que cuenta la Biblia, que es como la fuente, digamos, entre el 2000 y el 1500 a.C., ¿no? Su primer asentamiento. Pero en el 1300 tenemos el éxodo de Egipto, es ese deambular por el desierto del Sinaí, que son casi 40 años. Se rebelaron y volvieron a, después de haber ido a Egipto, se rebelan y vuelven a Canaán bajo la guía de Moisés. Y en realidad, por sus formas religiosas y por justamente como una oposición a los ídolos mesopotámicos, ¿no? A la representación de deidades, dioses y lo demás, y de los egipcios también, los hebreos no tenían una prohibición de la representación, así que en realidad lo que tenemos como de su cultura más antigua es los relatos de lo que fue el templo de Salomón y objetos que prácticamente se encontraron ahí, pero que se siguen repitiendo como la menorá.
lo que podemos tener hoy son reconstrucciones digitales del templo. Ahí hay un grabado de 1695, y acá hay una reconstrucción. En realidad el templo fue destruido y reconstruido varias veces. Así que bueno, del original aparentemente lo único que queda es esta inscripción, es un calco obviamente que está acá a la izquierda, pero queda otro lugar que es sagrado tanto para los judíos como para los cristianos como para los musulmanes, que es la roca fundacional, que es ese lugar donde Abraham iba a sacrificar al hijo y a partir de donde se construye este primer templo. Pero realmente queda muy poco, no quedan vestigios artísticos como esta época, así que bueno, no, perdón, pero no puedo contarles mucho más porque no hay, digamos, lo que hay son descripciones. Sí, fue una cultura muy rica en la parte literaria, ¿no? Pero no en lo visual, justamente por esta prohibición. Pero nos vamos a ir un poco más allá de hacia Oriente, y vamos a hablar de esta civilización del Valle del Indo, que es súper importante después también por todo lo que es su relación, ¿no? Como comercial y de influencias recíprocas con la parte del Mediterráneo, que es justamente comenzó también hace unos 5.300 años y es donde actualmente están Afganistán, Pakistán e India. Y esta civilización es una de las tres primeras, ¿no? Coincide con la egipcia y la mesopotámica, duró más o menos desde el 2600 a.C. hasta el 1900, y tuvo una cultura urbana también tecnológicamente como muy avanzada. Ahí está el mapa de los, más o menos de las zonas, digamos, involucradas, algo de escultura, de bajo relieve, ciudad y un juguete que me pareció, perdón, maravilloso. Este juguete con las ruedas, también que se encontró aquí. Esta cultura en el año 1500 a.C. Es invadida por los arios, y acá cambia totalmente porque, bueno, va a tener una lengua común, va a tener una religión, se va a organizar en castas y después se va a unificar y va a entrar una religión nueva que es el budismo. Pero bueno, acá tenemos antes, ¿no?, de esto, el tercer milenio antes de Cristo, esta figura preciosa, posiblemente es un guerrero, sellos también con bajorrelieves y cerámica también con motivos así geométricos. Esto es como de lo más, ¿no?, como de lo que sabemos que es más antiguo, justamente en Irán, ¿no?, porque no se dio en otros lugares este tema de las cabras. Miren qué preciosidad este cuenco que tiene justamente la decoración, está toda hecha con cuernos de cabra. Después, bueno, también es la figura esa que está en este jarrón. Hay una pieza rarísima que es esta, que es como cónica y que no se sostiene, que no se sabe cuál era su finalidad, pero también tiene como, ¿no?, como también la pintura de engobe, y este jabalí que me pareció alucinante, también, ¿no?, de la misma, es todo en esta zona, digamos, que donde hoy es Irán. Y yéndonos un poco más, tenemos a China. En China uno de los primeros asentamientos fue Jiahu, que indica que además usaron alguna forma de escritura sistemática, tuvieron pintura rupestre, también tuvieron estas esculturas de bajorrelieves que además están contando, ¿no?, como
actividades que tienen que ver justamente con, ¿no?, con lo agrícola, con lo cotidiano, con los ritmos, y produjeron cerámica. Es lo más antiguo, pero también tenemos dos culturas, la de Yangsao y la de Longshan, que se dieron como en Mesopotamia, ¿no?, entre los ríos amarillo y azul, y que son donde se van a establecer las primeras dinastías. La dinastía primera, esta Shia, va a ser una dinastía en realidad que no se sabe si existió, porque no queda nada, pero sí de la otra dinastía, de la Yang, quedan muchas piezas y muy bellas, ¿no?, de bronce, de cerámica, pero bueno, acá justamente son casi todas de bronce. Estamos en el siglo XIII antes de Cristo, más o menos fue entre 1600 y 1046 antes de Cristo. Las formas son increíbles, como hay como una especie de tecnología, ¿no?, tan interesante del vertido, de la, ¿no? No sé, a mí este tema además de los trípodes me parece como maravilloso ¿no?, por la forma de resolver. Eh, esta, esta dinastía Yang comienza a usar monedas, tiene un sistema de clases. Bueno, obviamente también va a tener una estatuaria súper interesante, y va a ser luego sucedida por la dinastía Zhou, que aquí en realidad también es como que hay un periodo de que se fortalece, ¿no?, como el tema del arte, del pensamiento, también de la guerra, bueno, y, y hay un desarrollo, digamos, interesante, ¿no? Bueno, aparecen Confucio, Lao Tzu, y el arte también se vuelve como un arte bastante más sofisticado, ¿no?, como mucho más bello. Acá, más bello no sé por qué dije bello, pero bueno, pero es sí como más sofisticado de las formas, ¿no?, como más delicado. Hay estilización, pero es una estilización, ¿no?, como con mucho más movimiento. Aparece el grabado también, es decir, que hay acá un cambio, ¿no?, como importante. Y en Tíbet más también vamos a encontrar como estas máscaras, ¿no?, esto se llama Señor del Cementerio, pero en realidad son máscaras que son del siglo XIX o principios del XX, que supuestamente venían repitiéndose ritualmente desde muy antiguo, pero no son. Y Japón en realidad en esta etapa no es como lo más interesante, porque no tiene, es una cultura, digamos, que toma mucho de la cultura china, pero bueno, empieza a desarrollar formas también que no, complejas, eh, que sí tienen influencia de lo chino, pero tenemos esta cultura de Jomón que se desarrolló entre 3500 y 1500 a.C., que tiene este sistema. Vieron como que quedan las cuerdas, quedan marcadas, es bien interesante, ¿no? Hay como una parte escultórica en la pieza, pero también hay como una especie de grafiado, y de dejar esto de las cuerdas, digamos, como recuerda, ¿no?, ese origen de cercano a la cestería, justamente como queda ahí tan presente, ¿no?, en la textura que se le da a la cerámica. Bueno, ahora sí, vamos al arte de Oceanía. Quise traerles esta figura, porque en realidad es una figura finales del siglo XIX, principios del XX, pero bueno, fue nada menos de André Breton, ¿no? Eran como eso, ¿no?, digamos, ¿no?, como una forma que viene desde muy antiguo y se sigue repitiendo, y servía como una especie de recipiente, digamos, donde se podía alojar el espíritu de un antepasado,
consultarlo o presentarle ofrendas. Y bueno, él lo llevó consigo en sus, cuando se va, huye de Francia, ¿no? Era como una pieza muy, muy apreciada por André Breton. Esta es también una pareja ancestral, hay muchas y muy bellas, justamente, ¿no? El mito fundacional de la pareja que funda la cultura, también es de finales del siglo XIX, principio del XX. Acá tenemos una mascarilla corporal interesantísima, ¿no? Como, vieron como todo el cuerpo queda metido con bueno, estas facilidades, digamos, que dan, ¿no?, las fibras para el movimiento de las piernas, de los brazos, el tema de la cara, y también este bispole, que es como una especie de palo ritual, que es de finales de la década del 50, en realidad se llama a sí misma la gente Asmat, ¿no? La gente de Nueva Guinea, de Papúa. Y tenemos en Australia, que no es bien interesante porque ahí están cerca, pero se dan otros fenómenos, ¿no? Un arte que se encontró también no hace muchos años, que tiene unos 40.000 años. Y lo impresionante fue que en estas representaciones podría haber además megafauna, ¿no? Que ya está extinta, pero a la vez se encontraron acontecimientos mucho más recientes, como la llegada de barcos europeos. Entonces, digo, eso da cuenta, ¿no? Como Gideon decía, que estas culturas de alguna forma vivían como en un presente eterno, ¿no? Como que estos espacios artísticos y de representación y ¿no?, de transmisión de ciertos conocimientos en realidad fueron, ¿no?, como siempre en presente, siempre contando lo que sucedía. Pero en realidad hay una frase muy bella que dicen que es que estos espacios, ¿no?, cuentan la historia del tiempo del sueño. ¿Y cuál es el tiempo del sueño? Bueno, el tiempo del sueño es ese tiempo fundacional, ese tiempo ideal, ese tiempo del pasado, ¿no?, de lo antiguo, del momento en que había una relación directa con los dioses, ¿no? Es a donde podemos volver a visitarlo justamente como en sueños, pero es la referencia, ¿no?, a esa etapa mítica, ¿no?, del principio fundante. Esto está en Monte Elizabeth, y dentro de esto tienen una cosa que me encantó, que son los espíritus Mimi, que son como haditas, esto más bien sea en el norte de Australia, que tienen unos cuerpos finitos, finitos y alargados, que pueden llegar a romperse con el viento, y entonces viven justamente en las grietas de las rocas, ¿no? Pero son un poco traviesos, pero son súper buenos y ayudan, ¿no? Como son seres que están para ayudarnos a, bueno, a pasar las cosas que nos enfrente la vida, a pesar de su timidez y de su fragilidad. También es un arte que no ha cambiado demasiado, y que, bueno, hoy hay varios centros muy interesantes justamente, ¿no?, de preservación y de estas formas de arte, estas técnicas, y también de darle cabida a los artistas, ¿no?, también originarios, para que puedan tener como el desarrollo de su arte dentro de un sistema, ¿no?, como de intercambios que sean más justos. Y me parece que he corrido mucho, pero no haberlos aturdido. Pero bueno, un poco de esta mirada como muy general a estas primeras civilizaciones, a estas culturas, ¿no?
también toma como otro cuerpo cuando uno va a ver cómo de alguna forma también estas culturas nos moldean a nosotros, ¿no? Que, digo, en un ida y vuelta, cómo nos moldean en lo que es nuestra sensibilidad moderna. Paul Gauguin es bueno, el gran ejemplo, ¿no? Del artista que no solamente toma esas formas, puedo tomar las egipcias, ¿no? y es fascinado por ellas, sino que en realidad hace una experiencia real, ¿no? De volver a vivir en busca de ese paraíso original, se va a vivir a Martinica, ¿no? Y bueno, tiene una experiencia, después vuelve, pero va y vuelve, digamos, porque tampoco el paraíso resulta tan incontaminado, ¿no? Su segunda, además, ya su segunda estadía, él se va a comprometer hasta políticamente y bueno, no como con la gestión, porque encuentra que hay mucha corrupción y todo lo demás, pero de alguna forma lo que nos refleja y lo que nos cuenta en su pintura es justamente el encanto ese original, ¿no? De una vida que está absolutamente conectada con lo espiritual, con lo natural, donde hay una relación, ¿no? Súper armónica con la naturaleza, justamente, ¿no? Lo que se estaba perdiendo en ese momento en Europa. Entonces él hace como un movimiento que es un movimiento real, ¿no? De ir al encuentro de ese, que es totalmente distinto al de otros artistas que, como Picasso, por ejemplo, ¿no? Eh, que tienen una fascinación por África, pero que en realidad nunca fueron a África, ¿no? Es decir, nunca hay un contacto directo con esta cultura, más allá de lo que va a encontrar en los museos. Y a mí siempre me había llamado la atención esta foto y bueno, la puse porque me parece divertido, pero en realidad es un fotomontaje que le regalan a Picasso, es un montaje de una foto de Picasso y de una foto de un jefe tribal africano, es como eso, ¿no? Porque además Picasso dijo mucho disparate, dijo en algún momento, ni sé lo que es el arte africano, no, es claro que no era verdad, porque bueno, además en las fotografías de sus estudios aparecen que fue un coleccionista de arte africano. Pero hay algo interesante que dice el director de las colecciones del Museo de Quai Branly, que antes era llamado el Museo del Hombre, que dice que en realidad el arte negro se refería a cualquier objeto exótico, ya fuera de África, Oceanía o Asia, ¿no? Como esa idea del otro, ¿no? El otro primitivo, bueno, no importa mucho dónde viene, es un poco lo que le decía, es como que todo ese arte llega junto, justamente, y además con las exposiciones universales, con una cantidad, con un concepto, digamos, ¿no? De lo que debía ser la formación cultural del público, de que justamente había que llevarle al público europeo todos esos ejemplos en vivo, por eso también se llevaban, ¿no? Gente de acá, bueno, nuestros charrúas, los patagones, en fin, se hacían esos zoológicos humanos, ¿no? Y se llevaban, las cosas se llevaban a justamente los centros epicéntricos como Londres o París, para que el público pudiera tomar contacto con esas otras culturas, ¿no? Entonces, en ese, ahí se hacía una especie de sopa, digamos, donde todo más o menos valía lo mismo, porque tampoco estaba catalogado, ni estaba muchas veces sin fecha, sin el origen, ¿no? Era como parte de una idea, más bien, de lo negro. Y él dice que no hubo un periodo negro en Picasso, duró toda su vida. O sea, quizás hay un momento del descubrimiento que también está atravesado, lo vimos, ¿no? Quizás por también la escultura íbera,
pero sabemos fehacientemente, digamos, que en esa época Picasso visitó la exposición esa en el Museo del Hombre y que Matisse tenía una pieza y que Picasso fue a cenar y no se la tuvo en las manos toda la noche y que al otro día boceta de una manera así como, ¿no? Empieza a bocetar, a bocetar, a bocetar a partir de ese encuentro del museo y de la cena en la casa de Matisse. Y estos son dos bocetos de la época de las señoritas de Avignon. Bueno, vimos bocetos parecidos, ¿verdad?, en la exposición que vino acá, que son de 1906, de 1907, donde él explora justamente, ¿no?, esas relaciones con las máscaras africanas. Acá me encontré como varias sobre la misma, ¿no?, sobre la misma figura, bueno, como varias posibilidades de diálogos, así que las puse porque en realidad no sé cuál fue la que vio Picasso exactamente, pero si uno mira, sobre todo las que están sobre izquierda y la que está abajo por la luz y la foto todavía, ¿no? Es como, uno dice, bueno, claro, el cubismo salió de aquí, ¿no? Esa forma de descomponer no podría haber salido sin estas máscaras. Pero también hay como ¿no?, ese tratamiento de la curva de la cara, también puede haber salido de estas otras, en fin, quizás Picasso tomó varias como referencia. Pero a la vez que Picasso estaba haciendo esas experiencias, eh, el movimiento Dada, que tiene su base en Suiza y una de sus primeras artistas, Hannah Hoche, va a crear una serie justamente que se llama De un museo etnográfico, ¿no? Collage. Estamos también en los primeros años de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y lo que dice es justamente que Dada niega el sentido de la vida que sustenta Europa. Y acá entonces lo negro ya no es solamente una búsqueda formal, quizás como en Picasso, queriendo salir de los modelos clásicos, sino de alguna forma lo africano se convierte en una especie de resistencia a la filosofía existencial que daba lugar a, por ejemplo, la publicidad, donde trabajaba Hannah Hoche y le daba como un poco de náuseas, ¿no? Todo lo que, digamos, todo ese tema del consumo de la mentira también, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando, digo, la publicidad no tenía, estaba comenzando y decía medio cualquier cosa, pero bueno, ella trabajaba para ese medio como diseñadora gráfica y veía, ¿no?, que eso que se estaba armando del consumo, del materialismo, del invitar a comprar, era una forma justamente, bueno, de darle un sentido materialista, ¿no?, bajo la idea del progreso a Europa, y que de alguna forma, bueno, entonces en eso el arte africano, con su otredad, con sus otros valores que quizás no muy explicados, pero que se podía llegar a empatizar, estaba dando otra cosa. Y también va a ser en esos años Modigliani, ¿no? Va a tener, sí, sobre todo si uno mira, ¿no?, sus esculturas, es clarísima como la influencia justamente del arte africano. Creo que tuvo algún enfrentamiento con Picasso por esto, justamente. Bueno, pero ya en los años 20 vamos a tener a Man Ray, que va a hacer estas fotos de Kiki de Montparnasse con justamente máscara africana, ¿no?, con este tema del contraste entre la mujer tan blanca y occidental y maquillada, la manera así de, ¿no?, a la moda, y esta escultura. Y en el 22, antes todavía, va a ser este retrato
esto sí que es surrealista, dadaísta, ¿no? En que la pintura corporal, digamos, convierte a la modelo en una máscara, ¿no? Y en el 36 va a ser una serie de fotos bellísimas, yo puse esta nada más, que es justamente un relevamiento para ilustrar un trabajo sobre arte africano que se publicaba en Cahiers d'Art, y es buenísimo, digo, cómo la mirada del fotógrafo, ¿no? La forma de iluminar, la forma de poner la cámara, la óptica, todo es como una especie de verdadero diálogo, ¿no? Interesantísimo, mucho más allá del registro. Y tenemos a Brancusi, por ejemplo, ¿no? Eh, Sin duda esta estilización tiene que ver, ¿no? De la musa dormida tiene que ver con esta experiencia justamente de este arte otro y su estilización. Eh, para mí es de las obras más bellas del mundo, ¿no? La musa dormida. Acá la puse en esta versión, pero bueno, hay versiones en bronce también, es una obra dentro de la producción de Brancusi, de las más famosas. Pero también me interesó poner esta otra, ¿no? El niño en el mundo, de 1917, que refiere bien claramente a las formas, ¿no? del arte africano, quizás como Rey de Reyes también, que es del 38. O sea, acá sí hay ¿no? un diálogo súper claro. Pero también vamos a tener a otros artistas como Fernand Léger, que después va a ir para otro lado, que tal vez esté mezclado con el futurismo, como el velódromo de Metziger, pero que también toman, ¿no? Como esta compartimentación de las formas, ¿no? Como había tomado el cubismo, hasta el color. Eh, Hay una lectura así de la velocidad, de la fragmentación de la vida moderna, de unir hacia la abstracción, pero también un pasar por esta descomposición de planos, ¿no? Que era tan llamativa, sobre todo en esta composición de 1918 de Leger, e incluso quizás este arte eh, va a ser un arte que va también a tocar al expresionismo alemán, ¿no? Esto es de Krishna, el Potsdamer Platz, este expresionismo, digamos, ¿no? Tan desgarrado por la guerra, por el horror de lo que se estaba viviendo del lado, ¿no? De los perdedores, va a refugiarse, también va a necesitar, ¿no? Como esta violencia de las formas, estas formas abusadas, esta libertad que de alguna manera daba, y también en el color. Y el tema de la máscara se va a volver como súper importante, esto de Emil Nolde, también de 1911, La naturaleza muerta con máscara, ¿no? Cómo esta cultura empieza a meterse como muy en la ruptura, ¿no? De la idea de la belleza. La idea de la belleza, podemos decir que incluso que había estado como muy presente hasta el impresionismo. Y el expresionismo va a ser quien va a dar, ¿no? Justamente como este paso así de ruptura con la belleza, menos, con lo amable de la vida, ¿no? Eh, y para eso va a recurrir a los colores violentos, al chorrear, al dejar como inacabado, y a estos repertorios, digamos, ¿no? Como también más primitivos. Emil Nolde incluso va a ir a Papúa, va a hacer el camino Gauguin, y va a ir a Papúa y va a tener una larga estancia y va a producir obra que tiene que ver con su experiencia directa. El que no tuvo una experiencia directa fue Max Ernst, pero Max Ernst también estuvo como atravesado, ¿no? por estos encuentros, fíjense, ¿no? Como a mí me hizo acordar un poco al surrealismo de Picasso, ¿no? Que veíamos
el martes pasado con Rodin, en diálogo con Rodin, y ahora yo veía y decía, claro, pero también estas deformaciones, ¿no? Esta forma de concebir los brazos, en que las formas ¿no? Pierden como toda esa lógica de los huesos y las proporciones, tiene que ver también, sin duda, con lo africano, por ejemplo, ¿no? Con la cultura africana, las tallas. Y bueno, él va a trabajar entonces con estos temas, digamos, que de repente se llaman la pareja o esta otra, creo que se llama algo del mar. Va a volver como varias veces. Max Ernst va a cambiar mucho también. Pero bueno, el que no cambia mucho es André Masson. André Masson también va a trabajar mucho el tema de lo, ¿no? Como de la pintura también, la compartimentación, pero también esta violencia y el uso, ¿no? de los colores, de las rupturas, de la composición, que recuerda muchísimo también al arte africano. Eh, el germen del cosmos, también hasta en los nombres, ¿no? Del 42 y el espejo cóptico del 42. También obviamente estamos ya en los años 30, ¿no? Como hay una fascinación que tiene que ver con otras cosas que están atravesando, bueno, obviamente con el surrealismo, lo de las muñecas, puede tener que ver con África, pero también tiene que ver con la cantidad de muñecas, maniquíes, ¿no? Que empiezan a inundar también vidrieras y todo lo demás. Me hizo acordar a Feliberto, porque es más o menos de la misma época que las hortensias. Pero es como ese mirar, ¿no? Y tomar las formas y seguir, ¿no? Como trabajando esa cosa de la máscara como una especie de metáfora, ¿no? En épocas bien complicadas. Y dice Escobar, algo que me pareció súper interesante, que justamente un poco lo que pasa, ¿no? con esto del concepto, es que este contacto y esta relación acá ya no es más formal, ¿no? Como estuvimos viendo en la pintura o en la escultura, de tomar las formas del arte otro, del arte africano, o asiático o mesoamericano, sino que de alguna forma lo que toma el concepto más sutilmente Duchamp es que fuera del círculo de la exposición, ¿no? Esto es un banco y es una rueda, como el urinario es un urinario que sirve para su función. Pero cuando se cambia de lugar, cuando se lleva al espacio sagrado del museo o de la exposición, entonces ahí sí, ¿no? Ahí comienza a significar otra cosa. Entonces, de alguna forma, esa diáspora del arte africano, y por otro lado, también lo que se va describiendo y descubriendo de lo que significa ese arte, de donde realmente es habitado por un espíritu y tiene una fuerza vital con la que está ahí, no más allá de lo simbólico. No, es como que hay una especie de ida y vuelta. Bueno, entonces las esculturas, digamos, quedan en los museos descontextualizadas y pierden esa posibilidad del diálogo, ¿no? Entre los ancestros o los espíritus de la iniciación. Y estos objetos, ¿no? Cotidianos, tan vulgares, tan comunes, tan despreciados como un urinario, al estar en el espacio sagrado se resignifica. Me pareció como interesante como entender ¿no? Como acá hay una conexión que no es formal.
Obviamente que hay conexiones formales y bueno, la de, eh, la de la influencia del arte este, eh, mesoamericano, mexicano, ¿no? Me parece que tenemos que verlo como en otro momento y es súper importante y obviamente están todos los muralistas mexicanos como para que estudiemos cómo ese arte se convierte, justamente ese arte, no el otro arte, se convierte en una fuente de reivindicación de la identidad visual y de construcción de la identidad visual. Acordémonos que Rivera había sido hasta cubista en París, ¿no? Y que vivió bastantes años en París, como 12 años. Es decir, él estaba ya en esa búsqueda, pero bueno, cuando vuelve a México, justamente encuentra, hay todo un discurso también político que recorre América y que va a encontrar ¿no? como sus formas y sus contenidos y sus temas dentro, en conexión con ese muralismo, digamos, antiguo, que fue desde el comienzo también hay, ¿no? Como pintura rupestre y hay otra pintura. Pero para terminar, en realidad me gustaría como hablar de una exposición que, bueno, por suerte encontré el catálogo, se hizo en el MAPI en el 2006, eh, fue sobre la influencia del arte prehispánico en el arte uruguayo, entre 1870 y 1970. Es como tomar una partecita, porque obviamente, digamos, la influencia del arte prehispánico es súper interesante y deberíamos verla, ¿no? Como en otro contexto, pero hoy tenía ganas como de terminar con esto, porque me pareció súper, realmente de las exposiciones que he disfrutado más por eso que hablamos a veces, ¿no? Como a veces la curaduría, la forma de mostrar constituye un discurso que a uno realmente le descubre cosas nuevas, piezas que de repente conocía, pero que están eh, armados, ¿no? Como una narrativa que nos hace ver cómo a finales del siglo XIX, ¿no? Hay una mirada formalmente bien académica, ¿no? Como europea, hacia justamente nuestro pasado, ¿no? Indígena, y que tiene que ver también con nuestra literatura, con la historia de Tabaré, con Blanes, ¿no? Como el ángel de los charrúas, digo, que también tiene una forma como muy, digo, es charrúa, pero a la vez tiene una forma muy, muy europea, ¿no? Eh, y muy académica de ser pintada, muy europea de ser pintada. Pero bueno, es una incursión dentro de lo que sería nuestra identidad, de la que en ese momento además se sabía muy poco, hasta que vamos a encontrar en Gurvich, ¿no? Un pintor lituano que se integra y que también descubre dentro, bueno, desde el taller Torres García, pero dentro, ¿no? de este imaginario prehispánico también encuentra sus formas nuevas, ¿no? Eh, pero bueno, quizás todo comience sobre todo con este modernista que fue Figari, se llama La Quena, es de 1925, hay toda una parte de la obra de Figari que justamente bucea como en este pasado, que puede ser un pasado indígena, ¿no? Pero a veces se va hasta más allá, hasta la prehistoria, pero es eso también, ¿no? Como esa búsqueda de las raíces y también como de un pasado casi ideal, ¿no? Como sin las tensiones del mundo, de su mundo contemporáneo y ¿no? de esos encuentros. Pero bueno, sobre todo les quería traer cómo concreta Figari, años antes, entre 1915 y el 17, cómo concreta justamente este diálogo, con la enorme dificultad de que en ese momento no había, en Uruguay no teníamos museos, ni
ni siquiera expediciones arqueológicas ni nada. Entonces se van a La Plata con su hijo, con Milo Beretta, con otros alumnos, se van a La Plata a estudiar justamente el Museo de Arte, de Arte Indígena de La Plata. Y de esa, ahí está la libretita de apuntes de Figari, que va con su hijo Juan Carlos también. Y a partir de esos apuntes que hacen, es que van a crear una cantidad de diseños. Ahí hay un tapiz de Milo Beretta abajo, las ranitas de los herrajes de varios muebles que Milo Beretta va a comprar, que son realizados en la Escuela de Artes y Oficios, bajo la dirección de Pedro Figari, y que Milo Beretta va a comprar para la casa de Bas Ferreira, como por ejemplo esta papelera también, que fue hecha, ¿no?, en esos años. Pero quizás donde se ve mejor es en el diseño, que es obviamente es una versión, es un diseño adaptado, pero en el diseño del techo del estudio de Bas Ferreira, Milo Beretta justamente hace lo mismo que estaba en La Plata también, ¿no? Hace un diseño tomado de los diseños guaraníes. Así que este va a ser como el comienzo, que después tiene que ver también con las experiencias de Macei, de 1916, o sea, otros artistas también, además Milo Beretta, estuvieron cerca de todo ese pensamiento de Figari y hicieron como experiencias en la cerámica, ¿no?, con un lenguaje que no tenía nada que ver con lo que se estaba usando en ese momento. Eso me parece como tan valiente, ¿no? Ahora nosotros estamos como muy acostumbrados, pero realmente tomar como modelo esto primitivo en 1916 en Uruguay me llamó muchísimo la atención porque no me acordaba y me pareció un gesto realmente bien arriesgado, ¿no? Y vamos a tener después justamente el magisterio fundamental de Joaquín Torres García, que va a llegar con un discurso, digamos, también de búsqueda, ¿no?, de renovación de lo formal, y va a encontrar en lo prehispánico, justamente va a encontrar como ese lugar, ¿no?, para explorar símbolos y formas que renovaran la pintura. Eso es lo que llamó el universalismo constructivo. Y acá hay una obra de Julio Alpuy que justamente se ve como, ¿no?, como muy claramente ese uso de recursos formales, que tiene una inspiración súper directa en lo que ya estamos en los años 40, ¿no?, que se estaba haciendo también hasta en Uruguay, ¿no? Encontré unas fotos tan divinas de expediciones al Cabo Polonio, ¿no?, en el año 47, expediciones arqueológicas, ¿no?, en busca de restos justamente porque, bueno, ahí había enterramientos. Y bueno, me encontré con este tapiz de 1958, diseñado por Burbich, tejido por justamente una increíble, una amiga de mi madre, que tiene que ver con esto también, ¿no?, con abrir otras, como el tapiz, ¿no?, como el tapiz, el muralismo, la cerámica, es decir, abrir otras experiencias que salieran como de la pintura. Y algo muy importante que justamente la publicación en el 68, 69 de amplia difusión de el Uruguay indígena, el mundo indígena, que lo que hacen es como traernos, digamos, ¿no?, sacarnos de eso que a mí la maestra me había dicho, que en Uruguay no había arte indígena, ¿no? Entonces justamente, no, sí hubo, y bueno, es algo a lo que nosotros podemos acercarnos. Si bien no se ha encontrado todavía el monolito de Mercedes, bueno, pero sí había huellas y lo que pasaba es que no se había explorado, ¿no? Y en esa búsqueda también es muy loco, tenemos a Colliel, un ceramista catalán, que fue el que introdujo acá toda esta técnica del engobe, que es una técnica muy antigua que usaron los griegos, y
pero también él, influenciado también por el taller Torres García, va a trabajar, ¿no?, con estas formas de composición y con estas referencias a los motivos decorativos prehispánicos. E incluso, y eso me parece interesante, hasta quienes reaccionaron contra ese magisterio duro ¿no?, de Torres García, y fueron como la vanguardia después, en los 60, como Gamarra, van también a hacer, ¿no?, como a pararse como desde una identidad, ¿no?, no hegemónica, se van a parar también a mirar el arte prehispánico y a tomar esos signos y esas formas como, como inspiración. Y acá tenemos a María Freire, también en el 62, ¿no? Es como que tenemos como varias oleadas, y se ve, de conexión, ¿no? Y acá, bueno, es también, ¿no?, la vanguardia abstraccionista metida, ¿no?, y geométrica, metida dentro de este estudio de lo, ¿no?, como de las formas que tenían que ver justamente con este pasado, ¿no?, con este imaginario. Así que acá vemos como, bueno, muchas gracias, Lourdes, a ver si está, no, Lourdes está, Sí, Adriana sé que estuvo. Digo, perdón que no sabía que iba a ser esta cosa tan uruguaya, las amigas, bueno, si hubieras sabido que venían, chiquilinas. no, pero Bueno, hablaste de El Salvador, hablaste de nuestros rumbos, de por aquí, hablaste en algún momento, bueno, Inés. pero hubiera hecho un poco más de énfasis, Luz. Pero aquí estaremos todos los lunes, siempre con muchas Bueno, ganas de escucharte, Inés. Te mando un bueno, abrazote muchas enorme. gracias, un abrazo enorme, un placer. No, suena. Cubano. Cariño. Bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, Muy bueno. muchas gracias, un placer verlos y bueno, Nos un poco encantó. Muy bueno. Sí, bueno, qué Muy, bueno. muy Buenísimo. bueno. Me conseguí el Buenísimo. libro de ustedes, me lo ¿Sí? traen ¿Lo esta conseguiste? tarde. Sí, sí. Bien. Lo que pasa es que no estuve el fin de semana y bueno, me lo traen hoy, pero Quería decir una quedé así. cosita chiquitita sobre el Por color favor. y que estaba cerrado. Que así como tú dijiste que el blanco en el África y en más lugares significaba el dolor, yo estuve un tiempo viviendo en Cusco y un domingo me tomé un Wow. ómnibus de línea y fui al Palenque, un lugar donde no había un solo turista, y encontré justo un casamiento de campesinos, Ay, qué lindo. donde el señor y la novia, de trajecito, estaban estrictamente vestidos de negro. Mirá vos. Le tiraban caramelos por no tirarles azúcar, porque ensucia. Y Claro. yo pregunté qué pasaba y me dijeron que para todavía las civilizaciones que sobrevivían, el negro era un homenaje y un acto de amor a la tierra. Por eso Pero qué novio y novia preciosidad. vestidos Qué de negro. lindo. Qué Qué lindo. preciosidad. Mirá qué bueno, qué Qué bueno. lindo. Muy Qué interesante. lindo. Muy Qué linda bueno, esa clase. otra conexión distinta, ¿no? Con el color. Qué Color. lindo. Muchas gracias, divino. Gracias, Gracias. Edi. Bueno, Bueno, placer gracias. verte, Nos vemos. Ceci. Ay, gracias. La otra Gracias. Ceci también. Bueno, Somos que somos dos. disfruten mucho de los nietos estos días y de los que están ahí En eso afuera. estamos. Sí. En Te eso voy a ver estamos. desde Paysandú. Así que el Bueno, lunes que la viene próxima estoy en Paysandú. maravilloso. O manejando de vuelta, no sé, pero algo te voy a ver seguro. Bueno, poné a manejar a Bueno, tu marido, así sí, sin nos podés duda. ver. Sin duda, sin duda. Bueno, un abrazo Bueno, enorme y muchas beso gracias. grande. Nos Chao, vemos. Hasta chao, luego. chao. Chao.